biológico mediante el cual el carbono regresa al medio ambiente se denomina fotosíntesis, respiración celular, glucólisis, desnitrificación, desaminación. Muy bien, en este caso estamos hablando acerca del ciclo del carbono, que es uno de los ciclos más importantes. Pertenece al conjunto conocido como los ciclos bioquímicos. Entonces, estos ciclos biogeoquímicos son aquellos que tienen la función de poder trasladar cada uno de los elementos químicos y hacerlos pasar de la materia inorgánica a la materia orgánica y viceversa, también de la materia orgánica a la materia inorgánica. Pero obviamente para ello se sugieren ciertos procesos que son muy importantes, que nosotros tenemos que entender o saber cómo funcionan, ¿no? Entre ellos, como te volví a recalcar, el carbono es uno de ellos. ¿Por qué? Porque el carbono, tú sabes que es un elemento fundamental en la materia orgánica. Entonces, al ser un elemento fundamental en la materia orgánica, se encuentra en ellos, ¿no? Por ejemplo, los alimentos que nosotros consumimos tienen carbono, pues, ¿no? Tienen grandes cantidades de carbono. Pero ¿eso de dónde proviene? Obviamente proviene de las plantas. Cuando tú consumes, por ejemplo, carbohidratos, consumes lípidos y todo ello, eso proviene generalmente de las plantas, que son organismos autótrofos que han obtenido el carbono mediante un cierto proceso. Nosotros consumimos ello y obviamente también eliminamos el carbono que consumimos por medio de los alimentos. Entonces así se genera un ciclo en el cual regresa nuevamente a la materia viviente y sale nuevamente de la materia viviente. Claro. Entonces, vamos a ver los procesos básicos y sencillos acerca de eso, ¿no? El ciclo del carbono. Este ciclo del carbono, en primer lugar, ingresa obviamente hacia las plantas, ¿no? Hacia las plantas, que como te vuelvo a recalcar, por medio del dióxido de carbono o el ácido carbónico, ¿no? Entonces así es como ingresa. Le decimos entonces, profesor, el dióxido de carbono ingresa hacia las plantas por un proceso conocido como la fotosíntesis. Entonces así es, por supuesto, ¿no? Entonces la fotosíntesis permite que el carbono ingrese hacia las plantas por medio del dióxido de carbono. Claro, obviamente el dióxido de carbono y más la radiación solar, ¿no? Acá también se requiere de energía solar para que pueda realizarse la fotosíntesis. Energía solar y dióxido de carbono y realizar la fotosíntesis. Entonces el carbono ingresa. Una vez que ingresa, obviamente este carbono que está acá forma los llamados alimentos, los cuales son aprovechados por los consumidores secundarios, o sea, como por ejemplo nosotros, que nos podemos alimentar de las plantas. Entonces estos consumidores, así como nosotros, por ejemplo, tienen la cualidad de poder ingresar el carbono mediante ese proceso. Claro. ¿Ya? Entonces decimos que el carbono ahora se dirige hacia nosotros por medio de los alimentos. Bueno, acá sugieren tipos de procesos como el caso de la glucólisis, por ejemplo, ¿no? Claro, uno de esos casos podría ser, ¿no?, la glucólisis, en el cual se descompone la glucosa por medio de los alimentos y nosotros lo aprovechamos. Aprovechamos entonces los carbohidratos que consumimos por medio de los alimentos, y estos de acá obviamente separamos el carbono de ellos. Los demás elementos sirven para nuestra estructura, y luego lo que hacemos
es liberar en forma de dióxido de carbono. Lo liberamos en forma de dióxido de carbono por medio de la respiración. Y eso obviamente lo arrojamos ¿a dónde, profesor? Eso se arroja hacia la atmósfera. Ahí va, hacia la atmósfera. Y se hace un ciclo, bueno, y se hace un ciclo, así se cierra el ciclo del carbono, ¿no? O sea, llega por la respiración llega hacia la atmósfera el dióxido de carbono, nuevamente es absorbido por las plantas por la fotosíntesis, nuevamente ese carbono, por medio de los alimentos, ocurre un proceso o varios procesos, uno de ellos es la glucólisis. La glucólisis separa los alimentos del carbono y nuevamente son eliminados hacia la atmósfera por medio de la respiración en forma de dióxido de carbono y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en eso más o menos consiste lo que es el ciclo del carbono. Pero la pregunta es, el proceso biológico mediante el cual el carbono regresa al medio ambiente se denomina, o sea, cuando el carbono por medio de dióxido de carbono regresa al medio ambiente, o sea, regresa a la atmósfera, se le considera o se le llama respiración. Y obviamente la respiración más importante es la respiración celular, pues, ¿no? Es una respiración en sí desde donde se origina todo. Claro que sí. O sea, la respuesta sería la B de burrito. Muy bien.